El aire en el banco, una mezcla estéril de papel blanqueado y billetes metálicos, se sentía tenue y difícil de respirar. Durante 17 años, el 15 de cada mes fue un día de silencioso ritual. Una transferencia. Un pequeño paso hacia el futuro de mi hijo Leo. Hoy, el ritual se rompió. La cajera, una joven de rostro amable y mirada nerviosa, siguió escribiendo con el ceño fruncido. Una arruga apareció entre sus cejas. Se aclaró la garganta. Lo siento, señor Jensen, murmuró, con una voz frágil en el silencio cavernoso del banco. No puedo hacer la transferencia. Parece que el saldo es 0, señor. Un terror gélido, agudo y terriblemente familiar, me invadió. No fue una sorpresa. Fue una confirmación. Lo presentía desde hacía años. Un zumbido sordo de inestabilidad bajo las tablas del suelo de nuestro matrimonio. Pero ya no era el hombre que esperaba lo mejor. Era el hombre que había planeado meticulosamente para lo peor. El cajero deslizó una copia impresa sobre el frío mostrador de mármol. Mis ojos recorrieron las columnas de cifras hasta que se detuvieron en la última entrada. Una única retirada masiva, fechada hacía 3 semanas. La sangre desapareció de mi rostro, una oleada fría y repentina. El destinatario figuraba en una fuente corporativa austera. Damien's Gastronomy, Inc. Mi hijastro. Estaba sentado en mi coche. El suave zumbido del motor contrastaba marcadamente con el rugido en mis oídos cuando vibró mi teléfono. Era una notificación de Instagram. La abrí. Ahí estaba Damien, mi arrogante y siempre fracasado hijastro, sonriendo como un ganador de la lotería, con un juego de llaves colgando de sus dedos. El sueño es real, gritaba su pie de foto en señal de autocomplacencia. Consiguió el lugar perfecto para Emberias. Gracias a mi mayor apoyo, mi increíble madre. Detrás de él se alzaba el antiguo edificio patrimonial frente al mar, un lugar conocido entre los promotores inmobiliarios locales como un pozo de dinero lleno de amianto y cimientos desmoronados. Mi esposa, Elena, no solo le había robado el futuro a nuestro hijo. Le había prendido fuego para alimentar el ego de su propio hijo. Mi teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio. Su nombre brillaba en la pantalla. Respondí. Cariño, ¿vas de camino a casa? La voz de Elena era una mezcla de dulzura y luz. Damien tiene una noticia maravillosa que compartir con nosotros esta noche. La farsa estaba a punto de comenzar. Entré por la puerta principal y me invadió de inmediato el aroma de su perfume caro, una ola floral que intentaba desesperadamente disimular el hedor de su traición. Ella y Damien ya estaban sentados a la mesa, con copas de champán en mano y el rostro radiante de alegría fingida. Leo también estaba allí, mi hijo, con el rostro abierto y feliz, completamente ajeno a todo. Sonrió al verme. Esa sonrisa era lo único real en la habitación. Los ojos de Elena buscaron los míos, buscando la tormenta que sabía que merecía. No le di nada. Le ofrecí un océano de paz. Sonreí, sintiendo mi rostro como una máscara. Es una noticia fantástica, dije con voz tranquila. Felicité a Damien. Sugerí que abriéramos una botella de vino especial que tenía guardada. Vieron a un esposo y padrastro interpretando su papel. No vieron los fríos y precisos engranajes de un plan largo y latente que se ponía en marcha tras mis ojos. Creyeron haber ganado. Mientras recogía el vino del botellero, rozando con los dedos el frío y oscuro cristal, miré una foto enmarcada en el aparador. Era de nosotros más jóvenes, tomada en nuestra luna de miel, con sonrisas sinceras. ¿Cuándo se había roto su lealtad tan completamente? Una pregunta más importante seguía, ¿cómo podía creer que no estaría listo esta vez? El tintineo de los cubiertos contra la porcelana llenó el comedor. Ante un costillar de cordero, Elena confesó, con palabras cuidadosamente elegidas para presentar su crimen como un noble sacrificio. Es solo una inversión en la familia, Alex, dijo, colocando su mano con manicura impecable en mi brazo. Su tacto me resultaba extraño. Cuando el restaurante sea un éxito, le devolveremos el doble del fondo a Leo, lo prometo. Damien asintió con entusiasmo, con la boca llena. Ya estaba contando historias de estrellas Michelin y clientes famosos, una fantasía construida sobre la base del fondo educativo robado de su hermanastro. Me necesitaban.
No mi perdón, sino mi complicidad. Necesitaban que yo firmara su versión de la realidad. Me concentré en el líquido carmesí intenso que se arremolinaba en mi copa. Dejé que el silencio se extendiera un instante, haciéndoles esperar. Luego, levanté la vista y asentí lentamente. Tienes razón, dije, con un sabor a ceniza en mis palabras. Es una oportunidad maravillosa para Damien. Vi cómo sus hombros se relajaban visiblemente. La tensión que Elena había traído a la habitación se disolvió. Creían que había cedido. Creían que yo era el mismo hombre del que se había aprovechado durante años, débil, indulgente, predecible. Después de cenar, deslizó un documento sobre la pulida madera de la mesa. Un formulario del banco que autorizaba retroactivamente el retiro de los fondos, una forma de limpiar su robo. Solo una formalidad, cariño, susurró, para los registros del banco. Su bolígrafo estaba junto al papel. Solo tenía que firmarlo, legitimar su crimen y convertirme en cómplice oficial de su engaño. ¿Me negué y mostré mis cartas tan pronto? ¿O firmé y les dejé creer que me tenían completamente bajo su control? Tomé la pluma. A la mañana siguiente, llamé enfermo a la firma de contabilidad donde Elena creía que era un novato. En lugar de ir a mi cubículo, fui al centro, a una elegante torre de cristal ahumado y acero que rozaba el cielo. La oficina de Ben, mi antiguo compañero de la universidad, olía a cuero de alta calidad y a un poder silencioso. Era la única persona en el mundo que conocía mi secreto. Lo hizo, dije, dejándome caer en uno de sus lujosos sillones. Vació todo el fondo. Ben asintió lentamente, con expresión sombría pero sin sorpresa. Entonces, ¿activamos el protocolo? Activamos el protocolo, confirmé. No tocamos mi 401 Kelvin. Ese era el respaldo de emergencia. Esta fue la línea ofensiva. Siguiendo mis instrucciones, los dedos de Ben volaron sobre su teclado. Inició la liquidación de una pequeña e insignificante fracción de mi cartera oculta. Una cartera que se sembró hace 15 años con una única inversión tecnológica afortunada. Un secreto que le había ocultado a Elena para poner a prueba su carácter. Una prueba que ahora había fracasado estrepitosamente. En cuestión de una hora, se transfirieron los fondos. Creamos un fideicomiso irrevocable a nombre de Leo. Una fortaleza financiera tan impenetrable que ni el abogado mejor pagado podría traspasar sus muros. Invertimos suficiente capital para cubrir la matrícula, la manutención y los gastos en cualquier universidad del mundo, y nos sobró suficiente para financiar una maestría y la entrada de una casa. El futuro de Leo, el que su madre había apostado, estaba ahora más seguro que nunca. Ben se recostó, satisfecho. Eso controla a Leo. Lo protege por completo. Hizo una pausa, con un brillo en los ojos. ¿Y qué hay de ellos? Una leve y fría sonrisa se dibujó en mis labios. Esa es la segunda fase. Saqué mi teléfono y le enseñé las fotos que Damien había publicado de su nuevo restaurante. «Ben», pregunté. «¿Aún tienes ese contacto en el departamento de edificaciones de la ciudad? ¿El que adora meterse en problemas?» La cafetería bullía, el aire impregnado del aroma amargo y rico de un café tostado oscuro. Me acerqué un teléfono barato de prepago a la oreja, su carcasa de plástico estaba fría contra mi piel. «¿Departamento de edificios? ¿Oficina del inspector?», respondió una voz áspera. Bajé el tono de mi voz, añadiendo un tono grave de preocupación cívica. Era un ciudadano preocupado, expliqué. Había oído que el antiguo edificio patrimonial del Paseo Marítimo estaba siendo renovado para convertirlo en un restaurante. Me preocupaba la seguridad. Fui específico. Mencioné la alta probabilidad de asbesto en el aislamiento de preguerra. Hablé del peligro de incendio que representaba el cableado original de perillas y tubos. Cuestioné su cumplimiento con la ley de estadounidenses con discapacidades, ADA, sabiendo que sus puertas eran estrechas y que no había rampas. No estaba adivinando. Había pasado la noche anterior absorto en archivos de la ciudad y registros de edificios históricos. Simplemente le estaba indicando al inspector dónde apuntar su linterna. El funcionario al otro lado de la línea guardó silencio un momento. Luego dijo, «Esto es muy detallado, señor. La mayoría de las pistas no son tan específicas.
Estoy en la construcción, mentí con naturalidad. Me doy cuenta de estas cosas. Bueno, te agradezco que nos lo hayas notado, dijo con una nueva energía en su voz. Enviaremos a un inspector jefe a echar un vistazo mañana por la mañana. ¿Podría darme su nombre para el informe? 2 días después, la primera explosión de pánico estalló en nuestra casa. Damien llamó a Elena con una voz aguda de incredulidad y terror. Mamá, no te lo vas a creer. La ciudad nos va a cerrar. Un inspector superior, conocido por su implacable apego al código, le había dado una orden de paralización total al proyecto de Damien. El informe oficial fue una obra maestra. Detallaba un montón de mejoras obligatorias, innegociables y carísimas. Un recableado completo de todo el edificio. Eliminación profesional de amianto. Un nuevo sistema de climatización de calidad comercial. Instalación de un ascensor de servicio. Los costos ascenderían a cientos de miles. La gran inauguración se pospuso. Indefinidamente. El sueño ya era una pesadilla. Esa noche, Elena vino a verme. Tenía el rostro pálido bajo el maquillaje y las manos temblorosas. Toda la confianza que había mostrado en la mesa se había esfumado, despojada de su apariencia, dejando al descubierto el miedo crudo y agobiante que se escondía tras ella. Alex, suplicó con un susurro tenso. Tenemos un problema. Una grande. Esperé. Necesitamos más dinero, dijo, con las palabras atropelladas. Necesitamos que avales un préstamo comercial. Es la única manera de salvar el restaurante. Para salvar a Damien. Me miró con ojos suplicantes. No tenía ni idea de que le estaba suplicando al mismísimo artífice de su desastre. Me senté en la isla de la cocina, con los dedos apoyados en el frío e implacable granito. Sentí como el hielo que se había formado en mis venas. Miré a Elena, su rostro desesperado y suplicante, y le pronuncié las 2 palabras más suaves y destructivas que pude. No, no lo haré. Le dije que Damien se había metido en este lío. Que podía salir solo. Su miedo se transformó al instante en una furia ardiente y desbordante. Creí que eras de la familia, gritó, y su voz resonó en la cocina. Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia. Guardé silencio. Dejé que sus acusaciones flotaran en el aire, como una niebla tóxica. Tenía que parecer irrazonable, mezquino e insolidario. Su ira era parte necesaria de la ecuación. La obligaría a dar el siguiente paso, más desesperado y mucho más insensato. Salió furiosa de la casa, dando un portazo tras ella. Sabía exactamente a dónde iba. Se dirigía hacia el único activo importante del que creía que aún controlaba la mitad. Nuestra casa. La pregunta no era si la usaría para rescatar a su hijo. La única pregunta era cuán ilegal lo haría. Pasó una semana en un silencio gélido y armado. Para ella, yo iba a mi trabajo de contabilidad todos los días, derrotado. En realidad, pasaba mis días en una pequeña oficina anónima que había alquilado, supervisando nuestras finanzas con la precisión de un halcón. Entonces, tal como lo había previsto, apareció una señal de alerta. Un nuevo gravamen sobre nuestra propiedad. Una segunda hipoteca. Saqué la documentación digital del sitio web del secretario del condado. Estaba todo ahí. Su falsificación de mi firma fue torpe, casi insultante por su falta de esfuerzo. Había encontrado una entidad crediticia abusiva, una estafadora dispuesta a ignorar las señales de alerta a cambio de una tasa de interés exorbitante. Había tomado el capital que yo había dedicado 2 décadas de mi vida a construir y lo había arrojado, como un fajo de billetes, al horno rugiente del restaurante en ruinas de Damien. El aire viciado y reciclado de mi oficina temporal de repente se sintió pesado, impregnado del olor de mi matrimonio en decadencia. Observé el nombre del prestamista en el documento, Apex Financial Solutions. Eran una firma pequeña y despiadada, conocida por sus ejecuciones hipotecarias agresivas y rápidas. Eran un tiburón, y Elena acababa de echarle carnada al agua con nuestra casa. Creyó que les estaba dando un salvavidas. No se dio cuenta de que era la carnada. ¿Pero qué pasa?, pensé, cuando un tiburón mucho más grande y silencioso entra al agua. Cogí el teléfono y llamé a Ben. Es la hora, dije en voz baja y firme. Quiero comprar la deuda.
A través de una de mis sociedades fantasma, una entidad con un nombre soso llamado Orion Holdings, hicimos una oferta a Apex Financial. No solo solicitamos el préstamo de Elena. Le ofrecimos comprar toda su cartera hipotecaria de alto riesgo, incluyendo su deuda tóxica junto con una docena más. Para una empresa como Apex, fue el trato perfecto, una ganancia rápida y limpia al deshacerse de un conjunto de activos de riesgo de una sola vez. Les liquidó las cuentas y les proporcionó una inyección de efectivo inmediata. No tenían ni idea de que su operación multimillonaria era un caballo de Troya, diseñada únicamente para conseguir un pequeño préstamo falsificado para una casa en las afueras. La transacción, impulsada por un precio ligeramente superior al valor de mercado, se completó en 48 horas. Estaba limpio, era imposible de rastrear y completamente anónimo. Ahora era, oficialmente, el prestamista de Elena. Su correa era mía. Desde la ventana de mi oficina alquilada, el resplandor neón de la ciudad parecía intensificarse, iluminando el siguiente paso en el camino que había trazado. Los papeles estaban listos. Mi empresa fantasma era ahora la entidad con la que mi esposa tenía una deuda enorme con altos intereses, una deuda garantizada por la misma casa que creía estar usando para desafiarme. Ahora solo me quedaba esperar a que dejara de pagar. Con el dinero recién recaudado gracias al préstamo abusivo, Damien se apresuró con las renovaciones. Recortó gastos en todos los aspectos imaginables, contratando mano de obra barata e indocumentada y encargando materiales de construcción que eran imitaciones cosméticas de los que cumplían con las normativas. Anunció una inauguración suave, un evento exclusivo para posibles inversores e influencers locales de redes sociales. Esta fue mi inauguración. A través de una agencia externa discreta, contraté a un bloguero gastronómico conocido simplemente como The Culinarian. Era un purista, un hombre cuya brutal honestidad había hecho cerrar más de un restaurante prometedor. Su anonimato era su poder. La noche antes de la inauguración, le envié un correo electrónico anónimo desde una dirección segura. El asunto era sencillo, que buscar en Emberias. El correo electrónico era mi hoja de consejos. Era una guía detallada y específica de cada detalle que Damien había recortado. Le dije que preguntara si las vieiras eran capturadas por buzos o congeladas, y que indagara sobre el origen de las hamburguesas de carne de Kobe. Le dije que revisara la carta de vinos para ver si había vinos baratos de consumo masivo que se vendían a precios elevados. Le expliqué que el pastelero había renunciado hacía 2 semanas por una disputa salarial. Le di todo. La respuesta del bloguero llegó en menos de 1 hora. Fue breve y escalofriante. Si al menos la mitad de esto es cierto, escribió, no es solo una mala crítica, es una ejecución pública. Confirmó su reserva para el sábado por la noche. La trampa estaba tendida. La reseña se publicó un lunes por la mañana. No era una reseña, era una vivisección. El culinario había creado una obra maestra de destrucción culinaria. Calificó a Emberanas como un restaurante Potemkin, una fachada hermosa y cara que ocultaba un corazón barato y podrido. Describió las vieiras como gomas de borrar nadando en mantequilla tibia. El filete era un insulto al lugar de donde provenía. Dijo que la carta de vinos era una colección de penas de gasolinera vendidas a precios parisinos. La reseña fue ingeniosa, cruel y absolutamente devastadora. Se hizo viral. A la hora del almuerzo, #Emberias eran tendencia en Twitter por las razones equivocadas. El principal periódico de la ciudad había enlazado la entrada del blog. El teléfono de Damien empezó a sonar, no con elogios, sino con el sonido de todos los inversores y reservas cancelando. Era el hazmerreír incluso antes de su inauguración oficial. Esa noche, Elena me confrontó en la sala. Tenía el rostro desencajado por la ira y el teléfono aferrado como un arma. La crítica mordaz brillaba en la pantalla. «Es culpa tuya», gritó con la voz entrecortada. «Tú lo hiciste. Nos has estado saboteando desde el principio. Odias a mi hijo». Su acusación flotaba en el aire, más cierta y precisa de lo que jamás podría imaginar. El enfrentamiento fue el más feo hasta la fecha. La casa se sentía fría, despojada de todo su antiguo calor, y el aire crepitaba con su furia. Llevada al límite, Elena finalmente admitió el alcance devastador de su cruzada financiera. No era solo el fondo para la universidad. No era solo la segunda hipoteca fraudulenta.
Había vaciado nuestras cuentas de ahorro conjuntas, el fondo de emergencia que con tanto esmero había creado, la cartera de acciones que había gestionado para nuestra jubilación. Todo, hasta el último centavo se había ido, arrojado al horno insaciable del ego de Damien. Tenía que hacerlo, gritó, con la voz ronca por una autocompasión que se disfrazaba de desesperación. No me dejaste otra opción. Nunca fuiste un verdadero padre para él. Nunca lo quisiste como a tu propio hijo. Y allí, en la puerta, estaba Damien. No se avergonzaba. No sentía remordimientos. Sonreía con suficiencia, con una pequeña sonrisa de suficiencia y triunfo en los labios. Él no lo vio como una profunda traición de su madre, sino como mi fracaso personal. En ese instante, al ver su rostro y escuchar su retorcida justificación, algo dentro de mí no se quebró. Se endureció. Se calcificó en algo frío, transparente e irrompible como un diamante. Este era el fin del juego. No grité. No discutí. No dije ni una palabra. Simplemente los miré, a los dos que se habían aliado contra mi hijo y contra mí. Dejé que un silencio largo y escalofriante se extendiera entre nosotros, un silencio que expresaba más que la rabia. Entonces, me di la vuelta y subí las escaleras. Alex, no te alejes de mí, y gritó Elena desde el pie de la escalera. Su voz era una mezcla de furia y un miedo insidioso. Pero ya me había ido. Durante los 3 días siguientes, fui un fantasma en mi propia casa. Dormí en la habitación de invitados, con la puerta cerrada. Salí a trabajar antes del amanecer y regresé mucho después de que se hubieran acostado. Cuando Elena me envió un aluvión de mensajes furiosos y suplicantes, respondí con palabras simples y estériles. Bueno. ¿Bien? Sí. Confundieron mi silencio con rendición. Los oí susurrar en la cocina a altas horas de la noche, en voz baja y conspirativa. Planeaban su siguiente paso, convencidos de que yo era un hombre destrozado. Un hombre al que ahora debían controlar. Se sentían poderosos, con el control absoluto del panorama emocional de la casa. La tensión en el aire era densa y pesada, como la quietud húmeda antes de un rayo. Una nota apareció en mi almohada la tercera noche, escrita con su elegante y fluida caligrafía. Tenemos que hablar, decía. Necesitamos vender la casa y mudarnos a una más pequeña. Es la única salida. Ella seguía pensando que existía un nosotros. Ella todavía creía que tenía voz y voto en nuestro futuro. No tenía ni idea de que ya era mío. Ya era hora. Sentado frente a Ben en su tranquila y soleada oficina, di la orden de ejecutar los últimos pasos. Primero, instruí a los abogados de Orion Holdings para que enviaran una notificación oficial de impago a Elena. El pago de la segunda hipoteca llevaba 30 días de retraso. Según los términos del préstamo abusivo que había firmado, el pago anticipado del importe total debía realizarse de inmediato. El proceso de ejecución hipotecaria comenzaría en 30 días. La carta fue enviada por mensajería a su abogado personal. En segundo lugar, firmé los papeles del divorcio que el equipo de Ben había preparado. Eran sencillos, directos y citaban la malversación financiera como causa de disolución. Solicité que los papeles se entregaran personalmente a Elena a las 7 de la tarde del día siguiente, en Emberias, durante lo que quedaba de la cena. En público. Finalmente, me senté en la mesa de conferencias de Ben. Mi portátil se abrió ante mí. El brillo de la pantalla proyectaba largas sombras en mi rostro. Abrí el portal de denuncia del IRS. Rellené el formulario lenta y deliberadamente. Denuncié un regalo masivo en efectivo no declarado de Elena Jensen a Damien Volkov. Luego, señalé a la empresa de Damien por probable evasión de impuestos sobre la nómina, alegando mi conocimiento interno como contador comprometido. Detallé los pagos en efectivo a su personal y el préstamo fraudulento utilizado como capital inicial. Pasé el cursor sobre el botón enviar. Este era el sello final, el punto de no retorno. Ben me miró con expresión seria. ¿Estás seguro, Alex? Preguntó en voz baja. Esto lo quemará todo. No quedará nada que rescatar. Miré por la ventana la extensa ciudad que se extendía abajo. Lo sé, dije, y apreté el botón. Algunos cimientos deben construirse sobre cenizas.
Mi plan se desarrolló con la brutal e impersonal eficiencia de una demolición controlada. Los papeles del divorcio se entregaron tal como se solicitó. Un estoico asistente legal entró en el comedor casi vacío de Enver y así le entregó el sobresellado a Elena, delante de su hijo y los 3 empleados restantes. La humillación fue pública, aguda y absoluta. Al día siguiente, llegó la carta certificada anunciando la ejecución hipotecaria. 2 días después, un sobre grueso y aterrador con el sello del Servicio de Impuestos Internos, IRS, le fue entregado a Damien. Se había iniciado una auditoría completa y exhaustiva de él y su negocio. Su mundo, una estructura frágil construida con mi dinero y sus mentiras, se derrumbó. Estaban acorralados, arruinados financieramente y aterrorizados. Así que hicieron lo único que se les ocurrió. Vinieron por mí. Se saltaron la seguridad e irrumpieron en la planta de la firma de contabilidad donde trabajé durante 15 años. Donde creían que era solo un engranaje anónimo más en una enorme maquinaria corporativa. La voz de mi recepcionista sonó por el intercomunicador de mi escritorio. Alex, tu esposa y un joven vienen a verte. No tienen cita, pero parecen insistir. Respiré lenta y profundamente. El aire en la oficina de repente se sintió electrizante. Que pasen, dije. Irrumpieron en mi pequeño cubículo de paredes grises como una marejada ciclónica. El rostro de Elena era una máscara de manchas de rabia y desesperación. Damien parecía un animal acorralado, con la mirada fija en todas direcciones, como si buscara una vía de escape. Estaban tan absortos en su propio pánico que no notaron la absoluta desnudez de mi espacio. Sin fotos familiares, sin adornos personales, nada que sugiriera una vida aquí. Tienes que cancelar esto, susurró Elena, golpeando mi escritorio con la palma de la mano. El frágil tabique se estremeció. La ejecución hipotecaria, el divorcio, todo. Esto es una locura. Estás destruyendo a nuestra familia. Me has arruinado, intervino Damien, con la voz temblorosa por una patética mezcla de ira y miedo. Mi restaurante, mi futuro, todo. Tienes que arreglar esto. Todavía me veían como el hombre al que podían intimidar, el hombre pasivo y amable al que podían manipular para que se sometiera. En sus mentes, seguían siendo las víctimas. No respondí. Ni siquiera los miré. Simplemente giré en la silla, me dirigí a la impresora y presioné el botón de imprimir. La máquina cobró vida con un zumbido, y su silencioso sonido mecánico marcó el fin oficial de su realidad. Tomé la hoja de papel de la bandeja y se la entregué a Elena. No era un documento legal. Era un resumen de cuenta de un fondo de capital privado. El nombre de la cuenta no era Alex Jensen. Era Alexei Volkov, mi nombre de nacimiento, un nombre que ella nunca había conocido, parte de un pasado que nunca había compartido con ella. Sus ojos recorrieron la página y se fijaron en la cifra al final, escrita en nítidos dígitos negros. $47,831,294. La miró fijamente, boquiabierta. No entendía. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó. Eso, dije con calma, con voz firme y clara, es por lo que no necesito mi 401k. Entonces le di otra hoja. Era el acta constitutiva de Orion Holdings, la empresa que ahora era dueña de la deuda de nuestra casa. Mi nombre, Alexei Volkov, figuraba como único director. Soy el dueño de tu deuda, Elena, dije, dejando que las palabras cayeran con todo su peso devastador. Soy dueño de la casa. La ejecución hipotecaria se lleva a cabo por orden directa mía. Se le puso pálida. Observé cómo su mente intentaba frenéticamente atar cabos, procesar la imposible verdad. Toda la dinámica de poder de nuestra relación de 2 décadas no solo cambió. Se invirtió. Se derrumbó. Fue aniquilado en un instante único, silencioso y devastador. Levantó la vista de los papeles, con los ojos abiertos, presa de un nuevo terror. Era un terror que no tenía nada que ver con el dinero, sino con el hecho de que estaba mirando a un completo desconocido. El hombre que creía haber controlado durante 20 años no existía. ¿Quién? ¿Quién eres?, susurró. El aire en mi pequeño cubículo prestado se volvió denso, pesado con su realidad destrozada. Damien, el arrogante niño rey, se desplomó en la frágil silla de visitas. Su bravuconería se evaporó,
dejando atrás la mirada vacía de quien de repente ve un precipicio donde creía que había tierra firme. Elena se quedó allí parada, con los papeles temblando en la mano. La revelación del dinero la impactó, pero la revelación del intrincado y largo plan fue el golpe de gracia. Por fin comprendía de verdad. Sus traiciones, el fondo universitario, la segunda hipoteca, los ahorros, no fueron una serie de victorias. Fueron simplemente los primeros pasos de una trampa que le había tendido años atrás. Me veía por primera vez. No como Alex Jensen, el plácido contador, el proveedor al que se debía exprimir. Sino como Alexei Volkov, un depredador que la había estado observando pacientemente, esperando a que revelara su verdadera naturaleza. Me levanté del escritorio y me puse la chaqueta. Fue como quitarme un disfraz. Mi trabajo aquí ha terminado, les dije, no a ellos, sino al espacio mismo. Mi tiempo interpretando este papel había terminado oficialmente. Mientras me disponía a pasar junto a ellos, a dejarlos en el destrozo, la mano de Elena se estiró y me agarró del brazo. Su tacto ya no era furioso. Era desesperado. Alex, espera, suplicó, y por primera vez en una década, percibí en su voz un remordimiento genuino e improvisado. Lágrimas, de verdad esta vez, le resbalaron por la cara, abriéndose camino a través de su costoso maquillaje. Lo siento, dijo con voz entrecortada, atragantándose con las palabras. ¡Ay, Dios, Alex, lo siento muchísimo! Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Lo perdí todo de vista. De ti, de Leo, de nosotros. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar esto. Yo puedo arreglarlo. Damien, al ver la súplica desesperada de su madre, se puso de pie tambaleándose. Tiene razón, murmuró, con la mirada fija en el suelo de linóleo desgastado. Lo siento. Nunca debí haberlo hecho, me equivoqué. Su disculpa fue patética y vacía, las palabras de un niño que lamentaba haber sido atrapado. Sus disculpas quedaron flotando en el aire, una última táctica desesperada. Me ofrecían lo único que creían que aún podría querer, su arrepentimiento, su familia, que todo volviera a ser como antes. El leve zumbido del sistema de ventilación del edificio de oficinas pareció silenciarse, como si el mundo contuviera la respiración, esperando mi respuesta. Me detuve. Me giré y los encaré de frente. Miré a Elena, la mujer que eligió a su hijo con derecho a todo por encima del nuestro. Miré a Damien, el hombre niño sonriente que lo había hecho posible. No sentí nada, ni rabia, ni odio, ni satisfacción, solo un profundo y silencioso vacío donde antes residía mi amor por ella. Dejé que el silencio se prolongara, obligándolos a sumirse en el espacio incómodo y aterrador que habían creado. Habían construido todo su mundo asumiendo mi debilidad. Ahora tenían que enfrentarse a mi fuerza. Entonces les di mi respuesta. No fue ruidosa, ni enojada ni triunfante. Fue una simple palabra de 2 letras que fue el último clavo en el ataúd de sus vidas. No. ¿Qué harían ahora? Su última esperanza, su última jugada, se había extinguido con una sola palabra silenciosa. Suave y deliberadamente, aparté su mano de mi brazo. Su piel estaba fría. La ejecución hipotecaria es definitiva, dije con una voz desprovista de toda emoción. Era la voz de un hombre cerrando un expediente. El divorcio sigue adelante. Hacienda es tu problema ahora, no el mío. Hice una pausa, dejándolos asimilar la irrevocabilidad del asunto. Esto no es un castigo, dije. Es una consecuencia, el resultado directo e inevitable de las decisiones que ambos tomaron. No miré atrás al salir del cubículo. Caminé por el largo pasillo, pasando junto a las filas de escritorios idénticos, mientras mis pasos resonaban suavemente sobre las baldosas. Salí del edificio y me sumergí en el aire brillante y limpio de la tarde. Cuando las puertas automáticas de cristal se cerraron tras mí, sentí que el peso de 2 décadas se me quitaba de encima. No me sentí vengativo. No me sentí victorioso. Me sentí liberado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de Leo. Oye, papá, acabo de recibir mis calificaciones finales. Excelentes. El MIT tiene buena pinta. 6 meses después, nos esperaba una nueva vida.
La escena no refleja ira ni conflicto, sino una paz profunda y resonante. Estoy con Leo en el amplio balcón de nuestro nuevo hogar, un ático con vistas a toda la brillante extensión de la ciudad. El sol se pone sobre el océano lejano, pintando el cielo con impresionantes pinceladas de naranja, rosa y morado intenso. La brisa es fresca y trae la energía distante y vibrante de la metrópolis. Chocamos nuestras copas, sidra espumosa para él, un whisky escocés de malta añejo de 12 años para mí. El satisfactorio y pesado tintineo de cristal contra cristal es un sonido de celebración, de un futuro que una vez le fue robado y que ahora está gloriosamente asegurado. Hablamos de su próximo viaje a Boston para su semana de orientación en el MIT. Su entusiasmo es una energía palpable y contagiosa que llena el aire de la noche. Habla de robótica, de los laboratorios en los que va a trabajar, del futuro que está construyendo. La sensación del vaso de cristal, pesado y fresco, en mi mano, la fresca brisa marina en mi cara y los sonidos apagados del tráfico a nuestros pies crean una sinfonía urbana, perfecta y apacible. ¿Has tenido noticias de ella?, pregunta Leo. La pregunta es amable, sin ninguna acusación ni amargura. Es un buen chico, el mejor. Niego con la cabeza, removiendo el líquido ámbar en mi vaso. Solo a través de los abogados, respondo. La casa se vendió en subasta. Elena, tras formalizar el divorcio, regresó a su pequeño pueblo natal para vivir con su hermana. El restaurante de Damien fue liquidado para pagar una fracción de sus impuestos. Me enteré por Ben de que ahora trabajaba como cocinero en una cadena de restaurantes cerca de la autopista interestatal. Ya no son personajes de mi historia. Son notas a pie de página en un capítulo que por fin he cerrado definitivamente. No hay satisfacción en conocer los detalles de su caída. Solo una silenciosa confirmación de que la balanza del universo se ha equilibrado. El tenue aroma a agua salada del puerto se eleva, un sutil recordatorio del edificio frente al mar donde comenzó el acto final de traición. Ahora, es solo un recuerdo lejano e impotente. Leo, al percibir que mis pensamientos se han desviado, me da una palmada en el hombro. Voy a terminar de empacar, dice con una sonrisa. No puedo llegar tarde a mi nueva vida. Entra, dejándome sola con el crepúsculo. Me apoyo en el metal liso y fresco de la barandilla, contemplando no solo la ciudad, sino la vasta y oscura extensión del océano que se extiende más allá. Las primeras estrellas empiezan a aparecer en el índigo cada vez más oscuro del cielo. Durante tantos años, viví a medias. Era Alex Jensen, el contable predecible, un hombre que ocultaba su fuerza, esperando una traición que sabía, en un nivel profundo e intuitivo, era inevitable. Ahora esa espera ha terminado. Mi venganza nunca fue realmente una cuestión de destrucción. Fue una cuestión de protección, y en última instancia, de liberación. Protegí a mi hijo de las consecuencias de las decisiones de su madre, al hacerlo, finalmente me liberé. El tranquilo murmullo de la ciudad, la inmensidad del mar, la promesa de un nuevo día amaneciendo en el horizonte, todo se fusiona en un sentimiento único y profundo. Paz. Le he dado todo a mi hijo y, en el proceso, me he recuperado. El futuro es una página en blanco y por primera vez en mucho tiempo, soy yo quien sostiene la pluma.